a la Comisión de Sistema, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Damos comienzo a la reunión del día de la fecha para seguir tratando el proyecto de ley Argentina Digital venido y remitido por el Ejecutivo. Tenemos hoy previstos 18 expositores que son representantes de las empresas de telecomunicaciones e Internet, cooperativas, cámaras de cable operadores, grandes y pequeños, sindicatos, expertos y especialistas. Muchos de ellos han sido propuestos por senadores que integran este Senado y otros han pedido participar directamente a la comisión. La metodología de trabajo, igual como ha sido en estas reuniones que hemos hecho por Argentina Digital, va a ser de 10 minutos para cada expositor, dejándonos 5 minutos para los presentes. Dicho esto, empezamos con el primer invitado, es el señor Alejandro Pinedo de Telefónica. Adelante, por favor. Acá, por favor. Quedó un poco alto esto, ¿no? Adelante, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Telefónica agradece la invitación que se le hiciera para darle la oportunidad de ser escuchada por esta comisión. Telefónica valora la iniciativa de propiciar el dictado de una nueva ley de telecomunicaciones. Es bueno para una industria fundamental para el desarrollo del país que cuente con una política regulatoria definida por los representantes, es decir, definida por el Congreso. Una ley de hace más de 40 años, como la vigente en la actualidad, no es el instrumento más adecuado para regular una industria tan asignada por la evolución tecnológica. Las telecomunicaciones exigen inversiones cuantiosas. Es preciso que una ley promueva estas inversiones. También es necesario que esa ley contemple el fenómeno de la convergencia tecnológica que ha permitido que hoy en día no existan mayores diferencias técnicas entre los servicios que puedan darse y prestarse a través de los distintos tipos de redes. Lamentablemente, la conclusión que podemos adelantar sobre este proyecto es que no construye el marco jurídico más adecuado para incentivar las inversiones que nuestro país necesita en esta industria. Las indefiniciones y algunas de las disposiciones de este proyecto entendemos que desalentarán inversiones, porque no es posible prever las reglas concretas que se van a aplicar a la actividad. Además, el proyecto omite cuestiones fundamentales en materia de telecomunicaciones. Telefónica considera preocupante, en primer lugar, la derogación en bloque y sin sustituirlo por un marco normativo preciso de todo un ordenamiento que se ha ido desarrollando y evolucionando por más de 40 años. La derogación de la Ley 19.798 implicará la derogación de una cantidad de normas de rango inferior que establecen los derechos y obligaciones de los prestadores, tanto en sus relaciones entre ellos, como entre ellos y los usuarios, y como entre ellos y la administración pública. A modo de ejemplo, el marco regulatorio de la subasta o el pliego de la subasta de espectro que se viene desarrollando en estos momentos encuentra su base, entre otras normas, en la Ley 19.798 que se propone derogar. Otro aspecto que nos preocupa es que nosotros entendemos que corresponde al Congreso la determinación de la política que el país desea adoptar para este sector. Por supuesto que reconocemos que la fijación de los detalles dependerán del Poder Ejecutivo y de la autoridad de aplicación. No obstante, consideramos inconveniente la amplísima delegación de potestades legislativas, jurisdiccionales y administrativas que el proyecto hace en beneficio de la autoridad de aplicación. Tan solo por citar algunos ejemplos, el proyecto delega en la autoridad de aplicación la potestad de sustituir los regímenes de licencias, de interconexión, de servicio universal y espectro, controlar y fijar tarifas, establecer derechos radioeléctricos. Es decir, en línea con esto, Telefónica considera conveniente que exista una autoridad de aplicación y es bueno que esté creada por ley. Pero en nuestra opinión, la autoridad debería contar con independencia, idoneidad técnica, con funciones y competencias claramente delimitadas en la ley. Sin embargo, el proyecto no precisa de ningún modo la organización administrativa ni estructura que tendrá la autoridad. Además, el proyecto delega una serie de facultades tributarias en la autoridad de aplicación, sin mayor precisión ni base de tal delegación.
creemos que es tan amplia la delegación que eventualmente la ley podría considerarse inconstitucional a la luz del artículo 76 de la Constitución. Otro aspecto que nos preocupa y que con todo respeto entendemos que el proyecto regula de manera muy confusa es esa serie de servicios, unos calificados como servicios públicos y otros como servicios de interés público. El modelo de servicio público, a nuestro entender, no es el que en la actualidad ha prosperado en los países donde la población en general accede a estos servicios más avanzados. Ello no significa que creamos que sea inconveniente que la actividad se la defina como una actividad de interés general y que como tal deba ser intensamente regulada. Y reconocemos que en la Argentina la normativa que regula la prestación de estos servicios es profusa y buena parte de ella eventualmente podría quedar derogada con motivo de aprobarse este proyecto y de derogarse la ley que le sirve de base a todos. En cuanto a la regulación de precios y tarifas, el proyecto, tras enunciar la regla de que los precios son libres, inmediatamente afirma que la autoridad de aplicación podrá regularlos por razones de interés público. Lo preocupante es que no fija ningún parámetro objetivo para la definición de ello ni para la fijación de las tarifas. Hasta ahora, únicamente el servicio básico telefónico, es decir, la telefonía fija, era calificada como servicio público y tenía las tarifas reguladas. Las tarifas están congeladas desde el año 2001 y hoy en día el abono es de 13 pesos por mes. Esto, a nuestro entender, en algún modo explica la ausencia de competencia en el servicio básico telefónico. Telefónica considera que una de las herramientas para masificar el acceso, y no la única, a los servicios es la libertad de precios, pero dentro de un marco normativo que evite, por supuesto, situaciones de abusos y de discriminación. Y creemos que las normas de defensa de la competencia y del consumidor son los instrumentos más adecuados para ello. Otro aspecto que nos preocupa es que en su conjunto el proyecto consagra una serie de asimetrías en beneficio de empresas del Estado en desmedro de las empresas privadas. Se faculta a la autoridad de aplicación asignarles en forma directa frecuencias de espectro sin pasar por licitación. Se transfiere al Estado Nacional importes actualmente existentes en el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y la autoridad de aplicación podrá asignarlos de manera directa a empresas del Estado. La autoridad de aplicación podrá determinar condiciones particulares para las empresas del Estado de interconexión y acceso. Finalmente, un punto más que nos preocupa es la norma o el proyecto de norma elimina el régimen impositivo vigente que exceptuaba a la actividad de las telecomunicaciones de los gravámenes que tributan el uso del espacio público. Esto encarecerá, en definitiva, la carga tributaria ya de por sí más elevada que otros servicios similares. Finalmente, el artículo 9, y somos conscientes que ha desatado sus particulares polémicas, no alcanza para establecer las condiciones necesarias que impone la convergencia tecnológica. Una convergencia real requiere consolidar en un único cuerpo legal todos los servicios que la tecnología ha determinado que sean convergentes. Sin embargo, en caso de aprobarse este proyecto, existirán dos leyes con disímiles exigencias, con diferentes autoridades de aplicación, que dictarán normas de rango inferior diferentes y que regularán de manera distinta lo que el desarrollo tecnológico ha unificado. Creemos que es una cuestión que merecería mayor debate. Y finalmente, el proyecto creemos que omite toda consideración a un aspecto relevante y que está presente en las regulaciones más modernas de tecnologías de la información, que es el tratamiento que se dará a los proveedores de aplicaciones y servicios sobre Internet. Una ley de TIC no debería omitir actores de gran relevancia en este ecosistema que comúnmente se conoce como la nube. Nos referimos a los proveedores de servicios de mensajería, tanto de voz como de texto, de imágenes, a los que prestan servicios de acceso a contenidos audiovisuales, o películas, series, transmisiones deportivas, a los de comunicaciones de voz sobre Internet, a los buscadores de contenidos. Todos estos actores hacen un uso intensivo de los recursos de los proveedores de redes y prestan un servicio que en su gran mayoría son sustitutos de los que el proyecto de ley propone regular. Sin embargo, no hay una sola referencia en el texto. Y no se trata de cuestiones menores, sino que nos referimos a aspectos trascendentales como la confidencialidad, la privacidad, la propiedad intelectual, la protección de la imagen y datos personales, la protección de la minoridad, el tratamiento impositivo. Si un proyecto pretende, como enuncia el artículo primero, regular la neutralidad de
no debería omitir estos aspectos. En suma, para terminar, Telefónica, como un actor más que se desempeña en este dinámico ámbito de las TIC, considera que es necesario que una ley garantice al país la posibilidad de estar a la vanguardia de la revolución digital actualmente en desarrollo. Es bueno que esa ley sea el fruto de un amplio debate en el que todos los protagonistas podamos aportar nuestros puntos de vista a los legisladores para que ellos puedan aportar las mejores decisiones para la sanción de una norma de semejante complejidad y trascendencia. Para ello es imprescindible que la ley sirva de base a un sector que garantice un marco que aliente las inversiones, fomente la competencia y asegure los derechos de los usuarios y los consumidores. En este sentido, y en nuestro mejor saber entender, consideramos que el proyecto, tal como ha sido redactado, no crea las condiciones para alcanzar los objetivos que se plantean. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Senadores. Senador Gerardo Morales. Adelante, por favor. Hola. Bueno, muchas gracias por la presencia. Bueno, en definitiva, ¿están de acuerdo o no con la ley? Primer punto. Después, el artículo 9 para nosotros beneficia claramente a las telefónicas que estaban excluidas de la ley llamada Ley de Medios. ¿Qué evaluación hace al respecto? Y después, ¿qué opinión tiene sobre el tema de la telefonía celular como móvil, como servicio público? Ok, le agradezco la pregunta. Nuestra percepción general es que no es el proyecto que más se ajusta, o no sería, en caso de sancionarse, conforme los términos en que está presentada, creemos que no es el proyecto más adecuado para que el país evolucione en esta industria. Creemos que no es un proyecto que aliente las inversiones y creemos que como Telefónica lo que desearíamos es un proyecto de ley dictado por los representantes de las provincias y los representantes del pueblo que fije claramente la política regulatoria que el país quiera adoptar y que no constituya una amplísima delegación de facultades en una autoridad de aplicación que la ley no precisa con mayor detenimiento, es decir, sin mayor base legislativa. En conclusión, nuestra valoración no es positiva de este proyecto. ¿Están en contra del proyecto? En contra, sí, así como está, sí. La siguiente sobre el tema del artículo 9 que... Sobre el tema del artículo 9, nosotros no interpretamos que este artículo de ningún modo habilite per se a las prestadoras de servicios de TIC, como las denomina el proyecto, a acceder a servicios a licencias de servicios audiovisuales. Lo que hace la norma es, por un lado, dice o dispone, como está redactada, que los proveedores de servicios de TIC podrán obtener una licencia de servicios audiovisuales, para lo cual deberán tramitar una licencia de acuerdo a las disposiciones. Bueno, pero los habilita. 522. La ley 26, pero les da una habilitación que la ley no les da, les mejora 26, la posición. ¿Los pone mejor o no a las telefónicas? La ley 26.522 tiene otras restricciones que no han sido derogadas ni modificadas por esta disposición, con lo que, al menos como nosotros la redactamos, no entendemos que Telefónica de Argentina per se esté habilitada a obtener una licencia de servicios audiovisuales. ¿Por qué no? Si ahora no se le permite y a partir de la aprobación de la ley con el artículo como está, sí se le permitiría. No me acuerdo acá el artículo de la ley 26.522, pero... el artículo. Porque estaban excluidos del 25 y ahora están incluidos. La ley 26.522 también tiene exigencias de nacionalidad que Telefónica de Argentina no cumpliría, al menos en principio, y con lo que no podría acceder a una licencia de servicios audiovisuales. Es nuestra interpretación a hoy que nosotros no consideremos que per se esta ley nos habilite. Pero ustedes podrían también desarrollar
por ejemplo, servicios satelitales como DirecTV, ¿lo harían? Eso ¿Podrían sí, hacerlo? No necesariamente, porque para eso deberíamos obtener y tramitar una licencia de acuerdo Que a la un ley de mero servicios trámite. audiovisuales. Que un mero trámite, En digo. donde el AFCA Pero están facultados, digo. Usted entiende e interpreta Yo no- que por no la lo ley interpreto. están facultados. Con todo respeto, senador, no lo interpreto así directamente, porque creo que la ley 26.522 tiene otras restricciones que no han sido superadas por este proyecto. Y la tercera pregunta es sobre el tema de la telefonía móvil como servicio público. Le quiero decir, es un desastre la telefonía móvil. Se corta en cualquier parte, le cobran cualquier cosa a la gente. Realmente nosotros estamos muy mal con la situación del cada vez peor servicio y cada vez cómo le meten la mano al bolsillo a la gente. Entonces, la verdad que tenemos un gran debate acá en el Senado con relación a la cuestión de la telefonía móvil. ¿Y cuál es su opinión sobre la posibilidad que declaremos servicio público? En nuestra opinión, la calificación de servicio público no es el instrumento idóneo o el instrumento más adecuado para que un servicio se expanda y se universalice. La concepción, esto es una opinión profesional personal mía, que en la Argentina tenemos de servicio público es definir que esa actividad es intrínsecamente estatal y que como tal los prestadores solo acceden a través de una concesión que importa una delegación de un cometido público en beneficio de un particular. No creemos, y la experiencia nos demuestra que esas... Micrófono. No creemos que ese sea el instrumento más adecuado para permitir el desarrollo. Ahora, continuando con su afirmación, de ningún modo nosotros estamos satisfechos con la calidad del servicio que estamos prestando. De ningún modo. La calidad del servicio es una función, y la función está dada por la cantidad de espectro que un prestador cuenta, por donde se pueden cursar las comunicaciones, más la cantidad de sitios que tiene habilitados para colocar sus instalaciones, para emitir el servicio. A ello hay que sumar las inversiones necesarias. En la Argentina, y esperemos que esto se solucione prontamente, hemos tenido un serio inconveniente de espectro radioeléctrico. La última vez que en la Argentina se asignó espectro fue en el año 1999, cuando existían poco más o menos de 1 millón o 2 millones de clientes que solo usaban sus servicios para hacer transmisiones de voz. La tecnología ha evolucionado y ha permitido lo que se conoce como smartphones, que lo que permiten es, primero que transmitir pesadísimas comunicaciones de información, de videos de alta definición, de fotos, acceder a contenidos audiovisuales que ocupan mucho más ancho de banda y son mucho más demandantes de espectro. Y además lo que ha pasado es que han proliferado los servicios. Antes eran 1 millón o 2 millones, hoy son alrededor de 50 o más de 50. Eso ha llevado a que se concentren, algo parecido a lo que puede pasar con los accesos a las grandes ciudades, que se concentren, que se congestionen las redes y las llamadas fracasen. Y coincido con eso. Creemos que con esta subasta que está en curso, este problema se va a solucionar o estará en vías de solucionarse. La última pregunta puede Sí, adelante, ser senador, sobre sí. el tema del servicio universal telefónico. Desde el decreto 764, ¿cuánto han aportado? Tenían que aportar el 1% de la facturación. Yo Sí. inclusive le quiero contar que fuimos a la justicia porque en su momento personal, que es lo que nosotros habíamos detectado, le descontaba, le transfería al usuario ese 1% de la facturación. Tuvimos una resolución judicial que indicó, como decía la reglamentación, que el aporte tenía que ser de las telefónicas. Sí. ¿Cuánto aportaron desde el 2001 hasta ahora al servicio universal telefónico? Para responderle directamente a su pregunta, no lo sé, no tengo acá el dato, me comprometo a acercarlo a la comisión. Pero ¿Aportaron todos los años, desde el 2001 hasta ahora? Ahí quería, por eso, a la primera pregunta es,
No sé la cifra, pero me comprometo a acercárselas. La siguiente cuestión es, en el año 2000 se sancionó el decreto de 764, como usted bien dijo, senador, que entre otros reglamentos fija el reglamento del servicio universal. El reglamento del servicio universal definía ciertos programas iniciales que las empresas definía ciertos programas iniciales y definía también un principio que era el conocido como de aporte o prestación. Es decir, la empresa podía aportar el 1% de su facturación o prestar esos programas. Además, lo que exigía el decreto 764 en el reglamento del servicio universal es que se crease un fondo fiduciario, se dictase un reglamento de administración de ese fondo fiduciario y se comenzase a funcionar el fondo fiduciario. Eso no sucedió hasta, tengo miedo de equivocarme en las fechas, pero debe haber sido aproximadamente en el año 2008. Recién en el año 2008 se creó ese fondo fiduciario, se constituyó ese fondo, se dictó el reglamento y se aprobó quiénes eran los gestores del fondo. A partir de ese momento, Telefónica Móviles de Argentina comenzó inmediatamente a aportar el 1% de su facturación. Telefónica de Argentina, que es la prestadora de servicio básico, lo que considera es que viene prestando, como yo le había comentado, esa opción de prestación o aporte, programas que son definidos en el decreto, en el reglamento, como prestaciones de servicio universal, que las está prestando directamente y que como tal su obligación de aporte debe ser compensada con los servicios que presta. Entonces, para responderle con más precisión, la operadora móvil, es decir, Telefónica Móviles Argentina, opera desde el día 1, aporta desde el día 1 en que ese fondo fue constituido. La Telefónica fija, que presta el servicio fijo, lo que tiene es un trámite, un procedimiento ante la autoridad de aplicación donde define que estos programas califican dentro de los programas definidos como programas iniciales. Es muy técnico, espero que haber sido medianamente claro. No, hay algo que no me queda claro, porque la obligación de aporte está desde el minuto 1 de la sanción del decreto 2001, porcentaje determinado, 1% de la facturación. Lo que usted afirma entonces es que como consecuencia de que no se ha reglamentado el fondo y por responsabilidad del gobierno nacional, usted hasta el 2008 no aportaron y del 2008 sí. ¿Esta es la afirmación? No, no es esa la afirmación. Yo lo que digo es que el decreto 764 preveía que debía aportarse a un fondo fiduciario y ese fondo fiduciario debía definirse, debía constituirse y debía dictarse un reglamento. Eso recién se hizo en el año 2008 o 2007 y a partir del momento en que en fondo fiduciario Entonces, como no se reglamentó, ustedes no aportaron todos esos años. Como no se aportó, no aportamos esos años. Sí. Y tenían también la obligación alternativa de realizar obras de inversión. ¿Y qué otras obras? La Telefónica, en aquellas comunidades no rentables, ¿no es cierto? En la prestadora fija, sí. La prestadora móvil no tenía definidos como programas iniciales de servicio universal. ¿Y nos puede dejar la información de qué inversiones han hecho en telefonía fija? Sí, definitivamente. Que la verdad, conseguir un teléfono, por ejemplo, en Jujuy es tremendo. para Huacalera, en Jujuy, es imposible. Aparte, el costo es 35, 40, 50 mil pesos. Imposible conseguir un teléfono, una telefonía fija para pequeñas localidades. Yo le hablo de mi provincia, no han hecho una inversión. Nada de inversión en telefonía fija, que era la obligación, ¿no? Senador, lo que me comprometo es... Le pediría que me dé la información de todo el país, a ver qué inversiones. Telefónica, no quiero dar números que después puedan ser imprecisos, pero las inversiones que ha hecho Telefónica en telefonía fija desde el año 2003 hasta la fecha son cuantiosas. Se lo puedo asegurar. Quisiera verlas. Y me comprometo a asignarlo. Y no las he visto. Definitivamente. Y son inversiones que resultan de balances auditados. Sí, me comprometo a asignar. Entonces queda pendiente que despachen a la comisión, Bastante según el senador Gerardo Morales, señor. toda la información, más el aporte al fondo fiduciario creado por el decreto. Además de eso, las inversiones que se han hecho con respecto a Servicio Universal Telefonía Fija. Senador Giustiniani, usted me pidió la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la presencia, funcionarios de Telefónica. La felicito a la Presidenta, que ha tenido mucho más éxito que nosotros, que los convocamos a ustedes a, yo creo, casi 10 audiencias públicas aquí en el Senado para el tratamiento de los proyectos de ley, que muchos senadores somos autores, para que la telefonía móvil sea servicio público, y nunca concurrieron, a pesar de las invitaciones que se les cruzó por nota, que se les llamó telefónicamente por parte de las autoridades de las distintas comisiones en donde hemos realizado audiencias públicas. Así que bienvenido la presencia hoy de Telefónica aquí en esta comisión. Una sola cosa, senador Giustiniani, para aclarar. La invitación vino y lo pidió el senador Morales, así que tenemos que agradecerle también al senador Morales. Bueno, por eso, el éxito. Bueno, gracias. Morales. Pero lo importante es tenerlo. Morales y... Yo les agradezco a todos. Los senadores jujeños. Es la energía jujeña, Jujuy, senador, eso es. Bueno, ha sido Jujuy. Yo les agradezco a todos la invitación, me parece que es relevante. Bueno. Por eso debe ser. Sí. No, digo, lamentablemente no sabía que venía y la verdad que no había leído en ningún lado que estaba programado. Está colgado desde ayer en la página y al final de la reunión de anoche la hemos leído. Disculpo haber llegado tarde, me hubiera gustado, después voy a leer completa la copia taquigráfica. En el día de ayer, un especialista con quien uno puede coincidir o no, hemos coincidido en algunas cosas, disentido en muchas, que fue secretario de Comunicaciones de la Nación, que es Enoch Aguiar. Enoch Aguiar nos dijo, en las distintas interpretaciones y análisis de la ley, que claramente él veía que esto beneficiaba a las telefónicas y en particular a Telefónica por la apertura que hace la ley. Comparto lo que usted dice, necesitan de la licencia que se le otorgue el órgano de aplicación, pero el texto de la ley habilita a que ustedes pudieran dar el servicio audiovisual. O sea, de eso no hay duda, de que la ley habilita, y que no hay duda tampoco que lo que les falta es después que el órgano de aplicación a ustedes les dé la habilitación. Y claramente el estatus de hoy, si esta ley es ley, evidentemente es totalmente diferente a las prohibiciones explícitas de la ley de radiodifusión, que la discutimos durante 2 años, y el artículo que determinó que muchos, entre ellos nosotros, mi bloque político, votáramos a favor de esa ley, fue que se quitara la posibilidad de que ustedes participaran del negocio audiovisual. Hoy, a partir de esto, se habilita. Es decir, hay un cambio de regla de juego contundente en ese sentido. Fue un artículo muy debatido en aquel momento, hace 4 o 5 años, y el gobierno, en función de buscar un consenso con distintos sectores de la oposición, quitó ese artículo y hoy se vuelve a eso y se cambian las reglas de juego. Entonces, el exsecretario ayer dijo de alguna manera que la apertura de un jugador de estas características a este negocio hizo una cuenta en el momento de acuerdo al mercado que se abriría con las restricciones de la ley de radiodifusión, con una tarifa que sería la más baja como para ingresar al mercado con éxito y demás, y la cuenta dio más de 1.000 millones de dólares. Y entonces llama la atención, digo, ante esa perspectiva,
con la restricción que usted manifestó, de que lo único que le faltaría sería que el órgano de aplicación le dé la habilitación, no le parezca bien esta ley. Con un agregado contundente que también cambia las reglas del juego. Usted sabe, y recién lo termina de expresar, no comparte, y eso lo sabemos, que la telefonía sea servicio público, ni la fija ni la móvil. Usted sabe que hoy la fija es servicio público. Sí. Y sabe que si se aprueba esta ley, deja de serlo, porque se anula la antigua ley de comunicaciones que fijaba que sea servicio público. O sea, un nuevo beneficio muy importante para las actuales telefónicas que prestan el servicio de telefonía fija. Llama la atención que este otro gran beneficio que ustedes obtendrían a partir de la sanción de esta ley, usted diga que no los beneficia. Pero bueno, respetamos las posiciones. La pregunta concreta que le quería hacer es cuál es la infraestructura que hoy ustedes poseen en la cuestión de televisión por satélite en la región. Es decir, y si esa infraestructura hoy estaría en condiciones de dar hoy ya, como está, televisión por satélite en la República Argentina. Un comentario y un pedido a la presidenta. El comentario es, no escuché las declaraciones del doctor Eno Chayar, lo siento, no sé cómo está viendo esto de los $1.000 millones, no sé cómo se construye esa cifra, no lo sé. El segundo comentario es, Telefónica es un inversor de largo plazo, lo ha demostrado en estos 24 años. Cuando otras empresas defaultearon sus obligaciones y se fueron del país, Telefónica de Argentina se quedó, ¿no? Se quedó e inmediatamente siguió invirtiendo, pese a las dudas que pueden generarse y que me comprometo a despejar, en el mantenimiento y expansión de sus redes. Las inversiones esas requieren de marcos regulatorios estables y previsibles, definidos, si es posible, como creo que esto es una buena oportunidad, por los representantes del pueblo y de las provincias, pero que surjan de la ley en sentido formal cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que un prestador va a tener. No cambiamos eso por una supuesta o posible cambio de que podrá acceder a una licencia de servicios audiovisuales en términos que no se definen. En Tren de Valorar, valoramos mucho más la precisión de un marco regulatorio fijado en ley formal que una delegación de una posible obtención de una licencia para otro tipo de servicios en un mercado que definitivamente está maduro y que la amenaza que está enfrentando no es de las telefónicas, sino de los prestadores de servicios de Internet. Eso es a la primera. ¿Usted pretende que la ley diga que a Telefónica le van a dar la... claro, que Telefónica le va a dar... No dije eso, senador, con total respeto. Pero es que si la ley le habilita... No, disculpe, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es lo que el senador Morales me pidió que dijera si estábamos en contra o a favor de la ley. Lo que estoy respondiendo es el beneficio supuesto que usted dice de la descalificación como servicio público y de la facultad de obtener una licencia, sopesado con un marco regulatorio estable, preciso y definido, que no lo tiene esta ley, porque es una enorme delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, nosotros valoramos más una ley en sentido preciso. Ese es el comentario. Me habían pedido algo de la infraestructura. De redes. Tengo un ingeniero de Telefónica que es el director de regulación, estrategia, que creo que puede contestar mucho mejor que yo, me parece. Por favor. Disculpe, pero... Por favor. Sí, por supuesto. Para eso estamos. Bueno, entiendo que la pregunta tenía que ver con la infraestructura de servicios satelitales. Muy bien. Es cierto que Telefónica ofrece servicios satelitales en otros países. Básicamente, el servicio satelital es casi un sustituto del servicio por cable. De todas maneras, las inversiones, más allá de la licencia, que lo explicó el doctor Pinedo con claridad, la licencia es exactamente la misma para dar cable que para dar
servicio satelital. Las inversiones también son muy importantes y requieren de un marco regulatorio muy preciso, porque son inversiones a larguísimo plazo. Con respecto a las cifras que usted citó respecto al especialista que vino ayer a esta comisión, la verdad desconozco en qué premisas se basan esas afirmaciones, pero a priori le puedo decir que montos de esa magnitud vemos difícil que pueda obtener cualquier nuevo entrante en el mercado de la televisión paga en la Argentina, dado que es un mercado con una gran penetración. Argentina es el líder en América Latina en penetración de servicios de televisión por pago, y un nuevo entrante, independientemente de quién sea y de qué experiencia pueda traer en ese servicio, difícilmente puede capturar una cuota de mercado significativa. La pregunta concreta es si técnicamente hoy ustedes ofrecen servicios, como dijo muy bien ingeniero, en otros países como Chile, Perú, si técnicamente con la infraestructura que hoy está, sin ningún tipo de inversión extra, con esa infraestructura, hoy pueden dar ese servicio audiovisual en la República Argentina. Esa era la pregunta concreta. Es necesario hacer inversiones adicionales, por dos razones. Primero porque, si bien hay ciertos grupos de señales que son comunes en todos los países, básicamente las señales de películas, de deportes internacionales, son las mismas que ofrecemos en distintos países. Para dar servicio en un país como Argentina habría que, por supuesto, invertir adicionalmente y contratar capacidad satelital adicional para dar cabida a los canales de contenido local, que no son pocos. Con lo cual hay una inversión adicional. Por supuesto se aprovecharían una parte de las inversiones hechas en el exterior, pero la inversión, dada la cantidad de señales y la diversidad de señales en las geografías que tiene disponibles el mercado argentino, hacen que la inversión sea significativa. Y por supuesto hay una inversión también en lo que es el dispositivo que va en la casa del cliente, ¿no? No es menor, es un dispositivo con las antenas, con los decodificadores y toda la instalación que va en la casa del cliente. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por parte de los senadores? Senadora Igonet. Volvemos después. Senador Igonet. ¿Quién? ¿Gerardo? ¿Quién? Buenas tardes. Buenas tardes. Son buenos días. Sí. Gracias por la presencia. Comparto algunos de los temas que han planteado los senadores, fundamentalmente en este reclamo de inversiones. La verdad que los que somos de provincias chicas, con localidades chicas, hemos requerido muchas veces inversiones de Telefónica y bueno, no hemos tenido éxito. Hay dos temas. Uno, usted ha planteado en cuanto a la autoridad de aplicación que su cuestionamiento de la falta que podría tener de idoneidad y de objetividad, o sea, no quisiera saber por qué. Sí me interesa aclarar, porque ha sido un planteo que se ha hecho mucho acá, por qué es el Ejecutivo, por qué no se determina claramente quién es la autoridad de aplicación. Y esto es un poco informativo. Nosotros en mayo hemos aprobado el digesto jurídico en el cual queda claramente establecido que es el Poder Ejecutivo el que determinará la autoridad de aplicación. De ahora en más, en todas las leyes, esto es lo que va a decir. El Poder Ejecutivo es el que va a determinar. Pero aún en ese punto, ¿por qué este prejuzgamiento o suposición de ustedes en el cuestionamiento a la autoridad de aplicación? Y segundo, no comparto, usted ha dicho de que esto no permitiría o no daría lugar a las inversiones, como está la ley. La verdad que no recuerdo exactamente el número, por ahí la presidenta lo tiene más presente, pero cuando vino el secretario Werner, justamente una de las cosas que nos dijo, una cifra de algo así de que hay 1.200, 1.300 licencias otorgadas y que ante esta situación de concentración en pocos era imposible, o sea, sean licencias que están dadas pero que no han podido llegar a brindar por la concentración. Y creo que justamente en la definición clara que hay de qué es servicio público, en esta obligatoriedad que va a haber en la interconexión, va a ser todo lo contrario. Esto nos va a permitir abrir mucho más las inversiones y sobre todo en las pequeñas empresas, en pequeñas pymes, en cooperativas, que han intentado muchísimo, que han hecho inversiones, pero que no han podido competir ante la situación de poder existente en los países. Por eso, en ese punto, quería hablar con...
gracias por la posibilidad de aclarar algo. Si de lo que dije se entendió la falta de idoneidad técnica o de imparcialidad de la autoridad de aplicación, pido disculpas, no fue lo que quise decir. Lo que quise decir es que la ley en sí, al definir cómo se constituirá la autoridad de aplicación, no establece parámetros de imparcialidad o de idoneidad técnica o de estructura u organización administrativa o normas de procedimiento. Es decir, lo que se hace es limitar o se limita a disponer que el Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación y después se delega en la autoridad de aplicación una serie enorme de potestades sin establecer con claridad la base de tal delegación. Entonces, mi cuestionamiento no fue a la autoridad en sí que se designe, sino a cómo está tratado en la ley las exigencias de imparcialidad e idoneidad y, sobre todo, pero fundamentalmente, las cuestiones relativas a cuál es la base de la delegación de esas potestades en la autoridad. No es más que eso. Discúlpeme la otra pregunta. Hablaba de las 1.300 licenciatarias. Nuevamente, como el caso de los 1.000 millones, ignoro si ese es el número o no. Lo que sí puedo decir es que en la Argentina existen muchas licenciatarias de telecomunicaciones, existen, temo equivocarme, pero debe haber alrededor de 350 cooperativas telefónicas, existen 50, 60 pymes con licencias telefónicas y la verdad sea dicha es que no tenemos conflictos de interconexión o de conflictos de acceso con esos prestadores. No los tenemos. Tenemos una relación comercial que se ha mantenido por 25 años. Hoy la cantidad de licenciatarias, de cooperativas son inclusive más que las que había en su momento, porque cooperativas eléctricas se han sumado a prestar servicios de telecomunicaciones y tenemos una relación comercial con ellas, que tendrá sus tiranteses a veces y a veces no, pero la verdad es que no pasa de eso, no pasa de una relación. No tenemos conflictos abiertos con prestadores más chicos que compiten con nosotros o que prestan servicios con nosotros o en sitios donde nosotros no los prestamos. Y no tengo en mi catálogo datos de conflictos abiertos con estos licenciatarios más pequeños. Disculpe. No lo planteé como algo personal no, telefónica, sino que objetivamente creo que justamente esas otras 1.300 que posiblemente no han sido, que se han acercado con ustedes o que no tienen los conflictos con ustedes, pero no han podido seguir brindando la licencia para la cual, el servicio para el cual tienen la licencia por justamente difícilmente competir. Yo creo que justamente con esta ley que da la igualdad de oportunidades a todos, la inversión se va a dar mucho más. Una cosa que me permito agregar, senadora, con todo respeto, es hay algo que es tremendamente disuasivo de la competencia. En un mercado donde el abono es de 13 pesos por mes, difícilmente un prestador esté dispuesto a brindar un servicio, expandir una red y realizar las inversiones necesarias para cómo recuperar esa inversión que tiene 13 pesos por mes de abono. Es muy complicado. En telefonía básica, sí, senador. En telefonía básica, sí. Con esta ley se cambia. ¿Por qué? Porque deja de ser servicio público. ¿Y entonces? A ver, no quiero discutir. Entonces le liberan la tarifa. Qué raro que no lo analizaron. Sí lo hemos analizado. Lo favorece ampliamente. Porque ahora no va a haber que hacer audiencias públicas para la tarifa básica. Ahora van a tener el mismo régimen que hoy tienen para los celulares. Y de acuerdo al estudio de chequeado de días atrás, que tenemos una de las tarifas de celulares de las más altas del mundo, ahora la telefonía fija va a quedar liberada al mismo régimen de la tarifa de telefonía celular móvil. El proyecto de ley, senador, lo que establece es que todos los servicios de TIC
son definidos como servicios de interés público y delega en la autoridad de aplicación la potestad de regular las tarifas de los servicios de interés público. Pero no Por es consiguiente, estoy diciendo de interés, la disposición de tarifas. La disposición de tarifas dice que la autoridad de aplicación podrá regular las tarifas y precios en casos de interés público. No me acuerdo ahora el artículo. No, pero el beneficio, 48. el beneficio que usted tiene con esta ley, que al derogar la vieja ley de comunicaciones, de telecomunicaciones, que sí a la telefonía fija, usted sabe, y lo sabe su empresa, que está bajo el régimen de servicio público y que la tarifa no la pueden aumentar si no hacen audiencias públicas, muestran todo lo que, la diferencia que existe, y usted la conoce muy bien, cuál es la diferencia que existe entre ser servicio público o interés público, la diferencia es sideral. Entonces, el régimen, el estatus que ustedes van a tener a partir de esta ley en la telefonía básica, los beneficia ampliamente, porque pasa a ser el mismo estatus que el de la telefonía celular móvil y queda, como recién lo decía el senador Morales, claramente que el servicio que están prestando hoy, además de ser malo, es caro, es muy caro. Senador, por lo visto, pero no sé si tiene sentido entrar en una discusión en esto, tiene una visión más apreciativa del proyecto de norma de la que tenemos nosotros, en definitiva. No, tiene una visión más apreciativa. Nosotros, lo que expresé antes es, en materia de precios y tarifas, nosotros entendemos que todos los precios y tarifas sean, por su definición como servicio público, los servicios entre prestadoras, o por actividades de interés público, todos los demás, pueden ser fijados discrecionalmente por la autoridad de aplicación sin que el proyecto de ley contenga ninguna base de tal delegación ni en qué consistiría el marco tarifario. Gracias. Seguimos con la ronda de preguntas. Senador Artaza. Bueno, gracias. Buenos días. Gracias por estar acá. Buen día. Siguiendo, obviamente, la línea del senador Morales y Justiniani, que vengo acompañando también los trabajos y las presentaciones de servicio público, que yo considero absolutamente necesario una regulación en ese sentido, porque se trata de un negocio enorme en el mundo y es obvio que desde el punto de vista desde el usuario nosotros expresamos nuestra preocupación y ustedes lo tienen que saber. Mire, yo pertenezco a una provincia que tiene límites con otros países vecinos, en el cual venimos haciendo un reclamo permanente, en el cual se entra, como son las mismas empresas, le cobran a todo un sector del río Uruguay, por ejemplo, de Corrientes a Misiones, se le cobra permanentemente, le entra al RUM y se le cobra, es una dificultad que tenemos y nos terminan cobrando más en Paso de los Libres. Queremos saber qué inversiones se han hecho, la pregunta concreta es sobre todo, al menos en el nordeste argentino, o en la telefonía fija, que obviamente, como se ha manifestado acá, al tener audiencia pública, hacer un servicio público, tiene mucho más control de tarifa que lo que pasaría con la telefonía móvil, que necesariamente, yo creo que cualquiera de los legisladores que estamos acá, sabemos que tiene que ser declarado servicio público para tener auditoría, para tener una regulación. Necesariamente, mire, uno siente a veces, yo vengo de hacer un beneficio en un hospital de mi ciudad y los médicos en broma o el locutor que animaba decía, vamos a darle un premio, también hay un premio, lo decía en chiste, fíjese usted, a quien pueda hablar más de 3 minutos por teléfono celular. Es decir, tienen que saber que una dificultad que está pasando no solamente acá y peor todavía en las provincias. O gente que dice, mire, a mí me robaron el celular, me asaltaron, pero más asalto me hizo cuando tuve que ir a cambiar el celular de nuevo, ¿no? Porque son enormes los precios que tienen que pagar, y no solo en el interior, me pasó a mí también, acá en Capital Federal, en el interior del país, obviamente que tenemos estas dificultades. Yo creo que ustedes no pueden ignorar la asimetría que hay en este momento entre el usuario y las grandes concentraciones de estas empresas monopólicas de este servicio.
La persona más vulnerable de este país tiene un celular. Hay más celulares que personas. Entonces, debe ser regulada. Si el servicio público es la telefonía móvil, es la telefonía fija, obviamente que hoy, o si no nos estamos quedando atrás en la tecnología, nos estamos quedando atrás en la legislación, debemos declarar servicio público a la telefonía móvil para que estas grandes empresas tengan una regulación con auditorías públicas y donde puedan intervenir también los usuarios. No vamos a dejar este negocio multimillonario solamente concentrado en pocas empresas. Seríamos una traición a nuestra vocación de servicio y de proteger la calidad de vida de los ciudadanos si los senadores o diputados permitiríamos que este negocio no tenga una regulación para los usuarios. No creo yo que acá ningún legislador de la oposición o del oficialismo podamos permitir esto, más allá de cualquiera de los matices que tengamos. Y debemos exigir inversiones para quienes representamos en este momento, que ven las dificultades graves que tienen para comunicarse. Hoy es un servicio porque por un problema de salud, por un problema de cualquiera o de calidad de vida, el sector más vulnerable es el que tiene un celular. Por lo tanto, mire, le agradecemos acá la presencia. Nos parece también un poco insólito que ustedes no adviertan el beneficio que van a tener si esta ley sale tal como está. Yo creo que tenemos que modificarla porque en cualquier lugar del mundo no se pueden permitir monopolios a 2 o 3 o 4 empresas. Me parece que debemos modificarla de la mejor manera para que el usuario se vea beneficiado. Veo que hay casi una colisión con la anterior ley de medios, que ustedes tampoco la pueden ignorar, obviamente. Finalmente la pregunta es, ¿qué inversiones, si usted me puede dar o en otro momento quizás, tenemos para la telefonía? Que yo creo que la telefonía fija se podría usar mucho más si ustedes le dan la calidad que debería dársele a esa telefonía fija. Se podría usar muchísimo más que inclusive que el celular, con unas tarifas mucho menores de 0, pico de centavos contra 0,32 por segundo, que creo que es la telefonía móvil. Obviamente que es mucho más negocio la telefonía móvil que la telefonía fija, pero deberíamos convertirla que sea mucho más accesible la telefonía fija para los usuarios, pero parece que eso no es negocio. Y yo creo que corre, como dijo ambos senadores, tanto Morales como Justiniani, que vienen hace tiempo detrás de esta cuestión, que después de esta ley, si es que no la modificamos, y yo creo que debemos tener la inteligencia de hacerlo, deja de ser un servicio público la telefonía fija. Me parece que, y concretamente yendo a la pregunta, es qué inversiones se hicieron sobre la telefonía fija y en el nordeste argentino si es posible resolver esta cuestión o en los lugares donde la empresa es la misma, tanto del sector argentino como en el Brasil. ¿Qué solución le damos a esos miles de personas que no pueden utilizar que le suman una tarifa internacional? Gracias. No, gracias por la pregunta. Con respecto a las inversiones, me comprometí ante esta comisión a aportarlas, ¿no? Y la podemos desagregar tanto en lo que se ha invertido en telefonía fija como en telefonía móvil, con lo que eso es algo que nos comprometemos a acercarle, y le puedo anticipar que las inversiones son cuantiosas. Con respecto a la calidad, también presentamos antes, plausibles o no plausibles, las explicaciones que tenemos que dar acerca de cuál es el problema de calidad que estamos teniendo y cómo esperamos que en un corto plazo esto se solucione. Y con respecto a la calificación de servicio público, por supuesto que son los representantes de la nación y de las provincias y del pueblo los que definan cuál es el instrumento más adecuado para la universalización, generalización y para la calidad de los servicios. Con lo que no me compete como representante de una empresa definir qué es lo que corresponde o no corresponde. Nuestra percepción, perfectamente discutible, es que la calificación de servicio público per se no es una condición de calidad de ellos. Y la prueba está con los déficits que estamos teniendo en otros servicios públicos y en la calidad de otros servicios públicos, donde la calificación en sí o el encuadramiento jurídico en sí no ha sido suficiente
para que los clientes y usuarios podamos contar con una calidad correcta. Muchas gracias. Senador Morales, usted me volvió a pedir. Después sigue senadora Cunat y Mayans, en el uso de la palabra. No sé si quieren los senadores que no hablaron. ¿Puede ser? No, adelante, adelante, senador Morales, sí. Gracias, presidenta. Quería preguntarle qué participación accionaria tienen en medios audiovisuales. Luego tengo otra pregunta a partir de la respuesta. Telefónica de Argentina no tiene ninguna participación en ningún medio audiovisual. Telefónica de Argentina es una sociedad controlada por sociedades, una sociedad que se llama Cointel, que fue creada con motivo de la privatización, que tiene el 51% de participación, después otra sociedad que se llama Telefónica Holding y una serie de sociedades más. Es decir, ninguna de ellas tiene participación en ninguna, ¿cómo preguntó? Perdón, servicios audiovisuales, dijo. En medios medios audiovisuales. En medios de comunicación ¿O audiovisual. algún socio? No, ninguno de los socios de Telefónica de Argentina tiene participación en sociedades de medios audiovisuales. Lo que sí es cierto es que Telefónica S.A., que es la sociedad holding, ¿no?, de la cual depende Telefónica de Argentina, tiene una línea de negocios que se llama Telefónica Contenidos. Lamentablemente no puedo precisarle más qué cuelga de esa rama de los negocios, pues no lo tengo. Telefe, por ejemplo. ¿Cómo? Telefe, por ejemplo. Telefe, por ejemplo, pero son sociedades, son líneas de negocios absolutamente independientes y donde no existe vinculación jurídica entre una y otra. Pero el holding tiene participación, es propietario de Telefe. El holding mayoritario. Sí. Lo que no me Bueno, gustaría... entonces tienen vínculo jurídico, ¿cómo no van a tenerlo? Senador, yo soy representante de Telefónica de Argentina, Sociedad Anónima. Soy directivo de Telefónica de Argentina, Sociedad Anónima. Sé cómo es la composición accionaria de la sociedad para que represento y de sus sociedades controlantes. Lo que yo puedo decir aguas arriba y aguas abajo de esa sociedad, me parece que es lo mismo apreciación que podemos tener cualquiera de revisar papeles. No estaría actuando seriamente si yo dijera cómo es la estructura societaria que llega desde Telefónica S.A., Telefónica Contenidos hacia Telefe. La verdad, no lo sé. ¿Otra pregunta, senador? Y la otra es que nos informen en cuánto bajó el precio de sus abonos desde la exclusividad, desde que la tuvieron. En cuanto bajó el precio... Precio de los abonos. El precio del abono se ha mantenido fijo en 13 pesos por mes desde el año 2001 hasta ahora. El pulso telefónico... ¿Tendría que haber bajado? ¿Hay algo que haya bajado desde el 2001 hasta ahora? No sé, pero la telefonía se ha hecho cada vez más rentable en términos 13 pesos por mes. En términos del avance tecnológico. Sí. Es lo que explicaron los técnicos ayer. Lamentablemente no estuve en la reunión de ayer. 13 pesos por mes es menos de $1,50 de abono. No creo que haya abono en el mundo de telefonía fija que valga eso. ¿Y por qué cuesta tanto instalar un teléfono fijo entonces? Tampoco, 35.000 pesos. tampoco cuesta tanto. ¿Quiere que le pase los presupuestos? Dentro del área de telefonía básica, el precio está regulado. 35.000 pesos para instalar un teléfono. Dentro del área de telefonía básica, los precios están regulados. Son fuera del área de telefonía básica, requerirá un proyecto especial que se definirá, no sé cómo, pero la verdad es el abono, lo que está regulado, el cargo de conexión, el abono y el pulso están congelados desde el año 2001. Bueno. ¿Y usted comparte lo que dijo el senador Giustiniani, que tienen las tarifas más altas? No lo comparto porque no conozco esa información. ¿En telefonía móvil? No lo comparto porque no me gusta hablar de lo que cree no que conozco. Cobran barato? No dije eso. Pregunta, senador, porque Sí, si no entramos en apreciaciones Listo, termino. personal. Senadora Cunat, en el uso de la palabra.